la grabación, ¿sí? Vamos a hacer un recordatorio de todo lo que hemos visto, ¿no es cierto? En lo que nos compete al área de embriología. Hemos visto lo que corresponde al sistema nervioso central, cómo este se va formando, sus generalidades, ¿no es cierto? También nos hablaron sus compañeros lo que corresponde a la embriogénesis del sistema nervioso, las malformaciones que se observaban, ¿no es cierto? Que nuestro compañero nos ayudó en cuanto al tipo de malformaciones que ocurren en el sistema nervioso central. El día de hoy nos compete lo que es el sistema, generalidades del sistema cardiovascular y cómo se van tabicando las estructuras sería lo que nos compete esta semana. Como les había comentado, bueno, ayer con Diego nos decía el recordatorio de lo que debemos hacer en cuanto al hemiparcial, que se estaría programado, como les decíamos, para la próxima semana, de lo que me supo decir mi compañera, y para embriología de igual manera. De lo que nos comentaron es que es a partir de la quinta semana, ¿no es cierto? Entonces, también no se sabe si lo van a hacer de manera, como me dijeron que lo hacían en algunas ocasiones presencial. No sabemos si están organizándolo para hacerlo de manera presencial, debido a que ustedes conocen que, como les decía, la tecnología nos ayuda, pero también en ocasiones nos perjudica. Entonces, al tener a disposición la tecnología, se nos olvida estudiar y tenemos ahí los lugares para conectarnos y saber las diferentes inquietudes que tenemos. Entonces, sí les recomiendo que sigan estudiando en cuanto a lo que hemos visto en el desarrollo embrionario, ¿sí? Bueno, como habíamos quedado en embriología, de que yo comparto con ustedes la cátedra de anatomía además. En anatomía hemos estado haciendo lo que corresponde a las exposiciones por ustedes, pero de igual manera se está haciendo retroalimentación, ¿sí? Entonces, bueno, en embriología se quedó, que en este momento, bueno, se quedó que vamos a hacer la parte normal, la voy a dar yo, ¿no es cierto? Y ustedes van a hacer todo lo que son malformaciones, que va a ser más fácil para ustedes también saber esto. Yo no lo hago esto con el afán de que ustedes se dediquen únicamente a hacer la clase y nada más. Pero el autoaprendizaje de cada uno de ustedes debe venirse manejando, ¿no es cierto? Si ustedes no leen, si yo me dedico únicamente a dar las clases magistrales y yo vengo y les doy todo lo que dice el libro, para ustedes es fácil porque no tienen que leerlo. Pero si ustedes no vienen leyendo previamente, va a ser complicado y no van a entender nada de lo que estoy yo hablando aquí, ¿sí? Bueno, como ayer hablábamos con la coordinadora de unidad, me decía que se deben manejar más lo que son clases magistrales. Pero en este caso yo considero que también debe el estudiante apoderarse de la materia. Entonces, ¿qué significa eso? Que ustedes deben leer, ustedes también deben buscar la iniciativa de ir buscando cómo leer cada una de las estructuras de la materia para poderlas ir desarrollando. Porque, como les decía inicialmente, esto ya no es del colegio. Yo sé que ustedes todavía vienen de colegios que generalmente el profesor se paraba adelante, nos daba la clase, nos decía esto es así y listo, y se acabó y me voy. Pero la medicina no es así, la medicina es de seguir buscando cada una de las evidencias que tenemos y de ir investigando, porque como les decía, todas las cosas que nosotros en este momento estamos estudiando ya están caducas. Lo que vimos ayer ya está caduco y hoy hay alguna nueva avance. Entonces necesitamos seguir estudiando. En cuanto a lo que yo de clases aquí y ustedes también como lo han venido haciendo en las exposiciones, es bastante importante porque nos ayudan a todos saber las bases. Pero lo que digamos aquí no es el 100% y es toda la verdad. Sí, entonces yo sí les invito a que ustedes investiguen, a que lean más allá. Sé que inicialmente en la carrera, al cero, al iniciar el pregrado, a veces estamos un poco perdidos con tanta materia que nos dan,
Pero a medida que vamos leyendo, que vamos asimilando todos los temas, los conocimientos, nos va a ir ayudando para que cada uno de nosotros podamos desarrollarnos como profesionales y como personas. Entonces, desde aquí nos vamos desarrollando, ¿sí? Entonces, sí les invito a que sí, continuemos con estas clases. Tal vez en algunos no les parece, es un poco tedioso lo que corresponde a leer antes para venir a exponer a sus compañeros y ya. Sus compañeros lo toman, por así decirlo, ya más servidito, más masticadito, pero créeme que ese ejercicio de que ustedes lean, de que investiguen, de que estudien la materia antes de la exposición, yo creo que a cada uno de los temas que ustedes han expuesto, les ha servido porque ustedes ya saben esa parte de la materia, como les decía ya, ventajosamente ustedes ya conocen esa parte de la materia y ya no tienen que preocuparse en eso, tienen que empezar a estudiar el resto de lo que tal vez quedó pendiente o quedó sin resolver alguna inquietud, pero ya dominan un tema. Bueno, entonces quería hacerles este preámbulo para decirles que vamos a continuar con esta metodología, ¿sí? En cuanto a lo que corresponde a embriología. Entonces, hoy tienen también sus compañeros lo que corresponde al tema de malformaciones del sistema cardiovascular. Si es que alcanzamos, lo hacemos. Si no, nos quedará esto pendiente para la próxima clase que tenemos con ustedes, de igual manera el día de mañana. ¿Sí? Eso. No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta en cuanto a lo que les acabo de decir en este momento, sino para dar continuidad con lo expuesto. Listo, gracias. Eh, Entonces, Doc, digan, disculpe la molestia antes de pasar. La señorita Nicole Ríos me escribió el día de ayer a consultar. Ella había faltado el día de ayer, anatomía, ya. y me dijo que se le había ido lo que es la luz en su cantón. Igual no recibió otra materia anterior a anatomía, ¿no? Entonces me pidió que averiguaras la forma de justificar las horas de clase y con respecto a la exposición que tuvo con la otra compañera. Mm, por eso no se pudo comunicar con Sami ayer. Y Ajá, Sami y como estaba solo recibe anatomía, por eso no está aquí presente hoy día. Ah, ok. ¿Ella no es su compañera? No, solo recibe 2 materias con nosotros. Ok. Entonces, lo que a ella le correspondería es, bueno, tendría que revisar en este momento, como estoy ya más enfocada en el área de embriología, créanme que para preparar las materias tengo que en la noche anterior estar buscando toda la información, otra vez empaparme en lo que tengo que manejar al día siguiente. Entonces, hoy la verdad que no sabría decirle en qué se puede, cómo puede recuperar, pero ya me comunico con usted, Diego, para que por favor le haga llegar. Ya. Sí. Listo, entonces vamos a continuar, ¿ya? Como les decía, hoy vamos a ver lo que corresponde. Déjenme, voy a compartir aquí la pantalla. Listo. A lo que corresponde del desarrollo del sistema embrionario con las generalidades del sistema cardiovascular. Sí, entonces, bueno, recordando un poco, voy a apagar mi cámara para que no se nos vaya el internet, que en ocasiones se pone un poco lento, ¿sí? Ya, dentro de las generalidades del sistema cardiovascular, recordemos, ¿no es cierto? Nosotros ya en la parte de anatomía hemos visto todo lo que corresponde al corazón, el sistema cardiovascular, arterias y venas. Entonces, ahora lo bonito en la embriología es que vamos a conocer lo que corresponde a su desarrollo, como en el desarrollo embrionario, que ustedes lo van viendo en embriología, cómo esto va afectando si es que hubiera alguna variante anatómica, que ayer ustedes me lo preguntaban, ¿no es cierto? Entonces, estas variantes anatómicas generalmente pueden venirse dando por algún tipo de malformación o una anormalidad en el desarrollo del sistema cardiovascular.
Entonces, aquí les había preparado esta diapositiva en la que ustedes pueden visualizar que el sistema cardiovascular es el primer aparato en funcionar. Porque debido a que ustedes saben que el embrión, ¿no es cierto? Más o menos a la mitad de la tercera semana, por eso lo puse aquí, a la tercera semana, el embrión ya no puede vivir por difusión. Recordando, ¿no es cierto? Durante el desarrollo embrionario, el embrión está en su crecimiento y lo que hacía generalmente era solamente un intercambio, ¿no es cierto?, entre el espacio externo y el espacio interno, pero ya hasta la tercera semana ya este deja de funcionar y no le permite tener un crecimiento, como el embrión empieza a tener un crecimiento de gran cantidad, un crecimiento rápido, ya no le permite satisfacer sus necesidades nutricionales y ya no le permite tampoco su difusión de oxígeno únicamente. Espérenme, permítame un momentito. Listo, gracias. Disculpen la interrupción. Ya, entonces, como les venía comentando, dentro de las generalidades del sistema cardiovascular también sabemos que el método principal o la principal función que tiene el sistema cardiovascular es el manejo de oxígeno y de nutrientes, ¿no es cierto? Entonces, recordando que hay células progenitoras cardíacas pluripotenciales, así como, no sé si en fisiología ustedes lo vienen viendo en cuanto a las células madres pluripotenciales, ¿no es cierto? Estas células madres pluripotenciales lo que vienen haciendo es el desarrollo también de la sangre y de sus materiales que van a ayudar en cuanto al desarrollo. A ver si continuamos. Ya. Entonces, aquí les recordando que tenemos como texto de apoyo la embriología, ¿no es cierto?, de Moore. También he tomado aquí algunas de las imágenes que nos van a ayudar a tener una idea de cómo recordando el desarrollo inicial del corazón se viene dando. Entonces, miren, aquí tenemos del lado izquierdo en la figura A, que ustedes lo van viendo, nos van a ir señalando lo que corresponde al primordio del corazón. Déjenme ver cómo puedo. Aquí está. Ya, entonces aquí ustedes pueden ver el primordio del corazón en región caudal y recordando que en la parte posterior está todo lo que es craneal y caudal, ¿no es cierto? Arriba craneal, por debajo caudal, siempre recordando que la parte craneal, ustedes vieron en el desarrollo embrionario, ¿verdad? Todo lo que es craneal, esto siempre va a estar más desarrollado, generalmente. Y este desarrollo se viene dando también por el desarrollo del sistema nervioso, que, bueno, posteriormente ustedes ya lo revisaron. Entonces, aquí miren, se va viendo cómo se va formando el primordio del corazón y en su alrededor, en sus redes externas, tenemos lo que corresponde a los vasos sanguíneos. Ya vamos a ver otro corte en el que se puede ir visualizando cómo estas venas y estas arterias
van a ir formando cada una de las venas, arterias del corazón, que van a ser los correspondientes del sistema cardiovascular. ¿Sí? Entonces, recordando que al hacerle un corte, como ustedes ven aquí, un plano del corte, tenemos la visión dorsal de un embrión de aproximadamente 18 días. Entonces, en el corte transversal acá que tenemos en la figura de B y en la figura de C, muestra cómo se va a ir viendo los cortes angioblásticos, es decir, lo que corresponde a los vasos sanguíneos de ambos lados. El ectodermo, que ustedes ya saben que esto lo viene formando dentro de las células del ectodermo, y la parte de la vesícula umbilical. Cómo esto se va a ir plegando y va a ir formando cada una de las estructuras cardiovasculares. Entonces, dentro del día 18, tenemos que se va a ir formando, a partir del mesodermo, tenemos la somatopleura y la esplanectopleura, ¿sí? Y el mesodermo va a tener dos tubos cardíacos. Estos dos tubos cardíacos se van a ir plegando entre sí y van a formar lo que corresponde al corazón. Entonces aquí les coloqué la figura. Como pueden ver, la figura en A, ¿sí? Tenemos los dos tubos cardíacos que se van a ir plegando, como tenemos en la figura en B, y van a fusionarse, ¿no es cierto? Y esto es lo que va a formar lo que corresponde al bulbo cardíaco, y el bulbo cardíaco, ¿por qué va a estar formado? El bulbo cardíaco va a estar formado en la parte anterior, o la parte caudal, craneal, perdón, lo que corresponde a los ventrículos, ¿sí? En la parte superior, y en la parte caudal lo que corresponde a la aurícula primitiva, ¿sí? Entonces, este plegamiento va a ser importante porque de aquí ustedes ven, en ambas figuras tenemos en la parte superior, si pueden ver en la figura inicialmente en A, bueno, tenemos aquí el nombre que nos coloca que es la arteria del primer arco faríngeo. Entonces, estas arterias, ya vamos a ver una figura como en el caso como un bebé que estuviera, un embrión, perdón, que estuviera recostado, cómo estas arterias van a ir unas al saco vitelino, otras a la parte caudal, otras a la parte craneal. ¿Sí? Entonces tenemos que ir identificando cada una de estas estructuras. Ustedes ven que tenemos aquí el canal neural, que ya vimos en neurología, cómo este se va plegando y lo que ocurre es un cierre, ¿no es cierto? Y los tubos cardíacos, la característica de estos tubos cardíacos desde esta edad ya, lo que les venía diciendo más o menos del día 18 a la tercera semana, se evidencia cómo tiene lo que son los tejidos que van formando el músculo cardíaco, ¿no es cierto? El epicardio, el miocardio y el endocardio. Todos estos que van a ser los que van a formar la estructura cardíaca. Como en la parte de anatomía les pedí que vayamos identificando lo que son estructuras cardíacas, tiene como base esto también conocer lo que corresponde a la musculatura cardíaca, ¿sí? Entonces, esto es el inicio de lo que va a ser la formación del sistema cardiovascular. Entonces, lo que les decía, el sistema cardiovascular comienza a latir a los 22 y 23 días. Este dato es importante debido a que cuando nosotros realizamos un control del embarazo en una mujer, ¿no es cierto? Generalmente lo que pedimos a las mujeres embarazadas es realizarse un eco, y lo que primero se ve en el eco es el latido cardíaco. Entonces, aquí está la figura que les comentaba, ¿sí? En esta figura, miren, tenemos todo lo que es por delante, el eje craneal, y por detrás el eje caudal. Hacia abajo lo que corresponde al saco vitelino, ¿no es cierto? Y hacia atrás lo que corresponde al saco coriónico. Entonces, ¿cómo se viene dando esta formación? Aquí ustedes ven en el área del centro, más o menos por aquí, ¿no es cierto? Donde está puesto, colocado. Aquí dice que es el corazón primitivo. Este corazón primitivo tiene la relación, como les decía, en la parte de por delante, lo que corresponde a los ventrículos, y en la parte por
detrás lo que corresponde a las aurículas. ¿Sí? Las aurículas, que aquí va a ser la desembocadura del seno venoso, como ustedes pueden aquí ver, tiene el seno venoso, que son la parte donde donde van a desembocar cada una de las venas, que posteriormente se va a ir plegando y va a ir formando lo que corresponde al corazón, que ya vamos a ir viendo posteriormente. Entonces aquí se va viendo cómo cada una de estas arterias va teniendo su razón. Mire, tenemos una arteria que va a una vena, perdón, recordando que las venas son de color azul, una vena que va hacia la parte craneal, que se la denomina una vena, una vena cardinal anterior. Esta es la vena cardinal anterior, ¿sí? Y otra vena que va a salir hacia la parte posterior, que se denomina vena cardinal posterior. Tenemos otra vena que sale del seno venoso, que se va a ir hacia el saco vitelino, como ustedes ven aquí, que se denomina vena vitelina, ¿sí? Que de igual manera va a ser su anastomosis con la arteria vitelina. Recordando que siempre lo bueno de esto de anatomía y de embriología es que si va una arteria y una vena, generalmente la mayor parte del tiempo toman el mismo nombre, ¿no es cierto? Y tenemos otra vena que es muy importante, que va a ir hacia la parte del saco coriónico, que es la vena umbilical, que va a ir hacia la región umbilical, donde va a ser el intercambio, ¿sí? Entonces ya tenemos las 4 venas principales. La vena cardinal anterior, que va hacia la parte craneal, la vena cardinal posterior, que va a ir hacia la parte posterior, la vena vitelina, que van a ir hacia el saco vitelino, y la vena umbilical. Estas venas son importantes, todas estas, porque van a drenar a nivel del seno venoso. De igual manera, hay la formación, en cambio, ahora de la parte de los ventrículos, ¿no es cierto? Como les decía, esta parte del corazón primitivo tiene por delante lo que corresponde al ventrículo. Entonces, el ventrículo en su parte anterior va a dar forma a las arterias del arco faríngeo, que ya vimos en el corte anterior, cómo estas se vienen dando. Entonces, tenemos las arterias del arco faríngeo y la principal arteria, que sería la aorta dorsal, ¿sí? Como ustedes saben, esta aorta dorsal es la que va a ser la más grande y la que va a dar la relación a la aorta y sus diferentes porciones, ¿sí? Y esta aorta dorsal va a dar lo que corresponde a las arterias umbilicales, ¿sí? Que van a irse hacia la parte del saco coriónico con la vena umbilical. Sí, estas venas y estas arterias umbilicales son bastante importantes, porque recuerden que van a ser el sitio de alimento del embrión. Y tenemos además la arteria, la aorta dorsal, la arteria vitelina, que va a ir hacia la región del saco vitelino, donde se va a ocurrir también el sitio de alimentación, por así decirlo, de lo que corresponde al embrión, ¿sí? No sé si hasta ahí está entendible. Esta parte es bastante básica para continuar con el resto de las cosas. Las venas vitelinas, ¿qué es lo que van a hacer? Devuelven sangre pobremente oxigenada, que ustedes ya saben, ¿no es cierto? Lo que es venas es sangre pobre en oxígeno. Y la sangre, las venas umbilicales son aquellas que transportan sangre bien oxigenada, ¿sí? Cada una de las funciones que tenemos. Entonces las venas pobres en oxígenos y las venas umbilicales son las que transportan. A ver, las venas vitelinas son las que traen sangre pobre en oxígeno. Y las venas, recordando que las venas umbilicales, estas son las que van a cumplir la función de llevar sangre con bastante oxígeno o sangre bien oxigenada desde el saco coriónico. Por eso cuando un bebé nace, ustedes recuerden el circuito de circulación, y las venas umbilicales son las que van a llevar la sangre bien oxigenada. Y las venas cardinales, como ustedes vieron, como estos se encuentran tanto en región craneal y como en región caudal, son las que devuelven al corazón la sangre escasamente
oxigenada que procede de todo lo que corresponde al cuerpo del embrión. Dígame, Diego. Doc, disculpe una pregunta. Como veo en la imagen, el cordón umbilical tendría lo que son venas y arterias, ¿verdad? Ujú. Y en el momento de que se corta el cordón umbilical cuando el bebé nace, ¿qué sucedería? O sea, ¿existe algo, o sea, pasa algo cuando se Claro, corta? cambia la circulación. Ya se corta el cordón umbilical y bueno, posteriormente ya vamos a ver cómo la circulación ya se cambia. Lo que corresponde a las venas hacen su función de llevar la sangre poco oxigenada, que es lo que nosotros conocemos en anatomía, y la sangre bien oxigenada va a ser dada por las arterias, que ya lo vamos a ver posteriormente, cómo ocurre el cambio de Gracias. circulación en el embrión. Ya, Doc, gracias. Ya, listo. Entonces, continuando con esto, van las venas vitelinas, que ya vimos que son las que están en la parte inferior, ¿no es cierto? En el saco vitelino, son los que van a tener el conducto onfaloentérico de tubo estrecho, que lo que van a hacer es que estos generalmente van a formar o van a tener relación con el intestino primitivo, porque estos van a ir involucionando y se van a tener contacto con el intestino primitivo. Y tenemos otras venas vitelinas. Dentro de las venas vitelinas hay una derecha y una izquierda, ¿no es cierto? Porque ustedes ven que se va una hacia un lado y la del lado derecho va a involucionar y va a dar todo lo que corresponde al sistema venoso. Bueno, aquí les coloqué en esta diapositiva, tenemos el campo cardíaco anterior, tiene células progenitoras del mesodermo, recordando siempre las células que van a dar el desarrollo del sistema cardiovascular y el desarrollo de las venas asociadas, como tenemos las venas vitelinas, las venas umbilicales y las venas cardinales, que ya vamos a ir viendo cada una de estas, cómo se van desarrollando. Entonces, esto es lo que les decía. Tenemos, recuerden, ¿no es cierto? La vena cardinal anterior, todo lo que va en la región craneal, ¿no es cierto? Y la vena, la región posterior siempre se encuentra hacia abajo en ambas figuras para tomar relación. Entonces tenemos lo que corresponde a las venas cardinales y las venas vitelinas, miren cómo se ve aquí, todo va a ir su drenaje hacia el seno venoso. Entonces hay venas vitelinas derechas e izquierdas. Entonces aquí nos dice en el desarrollo embriológico que las venas vitelinas derechas, en cambio, son las que van a dar lo que corresponde al sistema portal hepático, todo lo que sería el primordio del hígado y lo que son cordones hepáticos, sinusoides hepáticos, que van a establecer su contacto con las venas vitelinas, que van a ir hacia el drenaje. Siempre, ya ustedes ven, desde un inicio está formado lo que corresponde al corazón, el seno venoso, aurículas y ventrículos. ¿Ya? Y las venas umbilicales, estas van a ir hacia los lados del hígado y una de ellas, a ver dónde estamos. Ya, entonces, las venas umbilicales son cada una de las venas que van a llevar recordando, ¿no es cierto? Que estaban en la parte del umbilical, revisando este gráfico, que lo que va a hacer es que van a discurrir en cambio en el caso de que ya se van formando el hígado y va a transportar sangre bastante oxigenada hasta los senos venosos. A medida que se desarrolla el hígado, estas venas umbilicales pierden su conexión con el corazón. ¿Sí? Entonces, estas se van a ir perdiendo su conexión y van a desaparecer más o menos, se habla que a la séptima semana. ¿Sí? Y lo que corresponde al hígado y su desarrollo por las venas vitelinas van a dar su formación del conducto venoso, el hígado y los cordones hepáticos. ¿Y qué pasa con las venas cardinales? En cambio, las venas cardinales son las que van a constituir lo que corresponde al drenaje venoso principal del embrión. Las venas cardinales, hay, y como les decía, hay una anterior y una posterior, son las primeras que se desarrollan y son las que van a alcanzar todo lo que después a desarrollarse en la vena brachiocefálica izquierda
cuando estas ya se van involucionando, y la vena cava superior, ¿sí? Entonces ya saben ustedes de dónde viene cada uno de los orígenes de estas venas que lo hemos venido estudiando en anatomía, ¿sí? No sé si hasta ahí tienen más preguntas. Bueno, si tienen preguntas, por favor me levantan la mano y yo estoy pendiente de igual manera en la pantalla. Las venas cardinales posteriores, ¿qué más van a desarrollar? Lo que van a desarrollar, lo que nos denominan es los riñones. En la región, estos serían los riñones primitivos, van a ser en la parte posterior, ¿sí? Y también hay venas que ya posteriormente se van a aparecer, las venas cardinales van a dar otras subcardinales como ustedes ven aquí. Aquí está, mira, la vena cardinal posterior vamos a identificar en este gráfico que tenemos en su pantalla en la figurena. Está representado el sistema vascular, ¿no es cierto? De manera ya más, no en el embrión, sino en una observación anteroposterior. Y se puede ver cómo tenemos aquí la vena cardinal posterior, que esta va a dar otras venas subcardinales. Entonces, estas venas subcardinales que igual van a dar su anastomosis subcardinal, habla de que también, miren, en la región posterior o caudal va a dar lo que corresponde a la anastomosis o a los riñones iniciales a través de los mesonefros, que ya vamos a ir viendo después cómo cada uno de estos se van formando. Entonces, esto es la base para también lo que corresponde al desarrollo del sistema, ya vieron, del sistema hepático y del sistema renal. También tenemos las venas subcardinales, van a dar origen a las venas suprarrenales, a las venas gonadales, a las testiculares y segmentos de la vena cava inferior. Obviamente por la localización, ¿no? Entonces, recordando toda la parte caudal, lo que va a dar lugar, y la parte cefálica que va a ser su principal primordio, lo que es al corazón. Acá ya podemos ver en esta figura en B un mayor desarrollo de lo que corresponde al sistema cardiovascular. Entonces tenemos las venas cardinales anteriores, ¿sí? Y la vena cardinal común. Como ustedes vieron aquí, la vena cardinal común, así como en anatomía toman sus nombres al unirse, ¿no es cierto? La vena cardinal anterior con la vena cardinal posterior, hay una vena cardinal común que va a desembocar en el seno venoso. Y en este ya se puede ir viendo cómo las venas subcardinales van a irse desarrollando con su anastomosis subcardinal y dar su anastomosis supracardinal, que lo que van a seguir haciendo es mayor drenaje de lo que corresponde al corazón y su primordio. Y en la parte caudal tenemos lo que corresponde a la anastomosis venociliaca de las venas cardinales posteriores. Entonces, aquí, miren, las venas umbilicales, a medida que se desarrolla el hígado, las venas umbilicales pierden su conexión con el corazón, que es lo que les decía, y se vacían en el hígado. Se degeneran en el hígado y en el seno venoso, la vena umbilical derecha. Y la porción caudal lo que hace es que persiste en la vena umbilical izquierda y se convierte en la vena umbilical. En el interior del hígado se desarrolla un cortocircuito venoso grande que va a ser el conducto venoso que ustedes ya vieron en cuanto a anatomía. Bueno, no me recuerdo, creo que aún me falta con ustedes el sistema de la porta, ya lo vimos ayer. El sistema de la porta en cuanto a lo que va a corresponder al desarrollo y al intercambio de sangre a nivel del hígado. ¿Sí? Entonces, ahora, aquí tenemos las venas cardinales que ya las vimos inicialmente, que ya es lo que les venía diciendo, ¿no? Entonces, ustedes ven, esta es la base del sistema cardiovascular. Entonces, las venas cardinales anteriores, ¿qué nos van a dar de base? Van a ser parte de la vena brachiocefálica izquierda. Y la vena cava superior va a estar formada por la vena cardinal anterior y la vena cardinal común derecha. Estas van a estar formadas por la vena cava superior. Y las venas cardinales posteriores, lo que van a dar su formación
es a los vasos del metanefros, a los riñones primitivos, la vena ácigos y las venas ilíacas comunes que ya vimos en el gráfico, ¿no es cierto? Aquí. Entonces lo que estamos haciendo es un recordatorio. Y miren en la gráfica en D, que tenemos hacia su derecha. Esto por acá arriba. ¿Ya? En la gráfica en D, ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, la característica de lo que habíamos estudiado en el sistema circulatorio, que tenemos la vena ácigos y la vena hemiácigos, ¿no es cierto? Que estas, miren, es una pérdida, una degeneración de lo que corresponden a los primordios de las venas, ¿no es cierto? Entonces ya saben de dónde se forman cada una de estas venas. Miren, están aquí por colores para después ir viéndolo. Bueno, ustedes que tienen su libro, nosotros que tenemos el libro también de manera virtual, pueden ir viendo que aquí tenemos el color morado para lo que corresponde al segmento hepático o la vena hepática, ¿no es cierto? La vena cava inferior. La vena cava inferior que también va a estar dado por los primordios de los segmentos prerrenales, recordando de las venas subcardinales, ¿no es cierto? Y tenemos la vena renal derecha, que esta va a estar dado igualmente por las venas supracardinal, que ya les comenté. Entonces, esto se va a ir formando en región craneal, todo lo que va a conformar la vena brachiocefálica izquierda, la vena yugular derecha, la vena cava superior. Y en región caudal, lo que corresponde a la vena ilíaca externa, la vena ilíaca común izquierda y lo que corresponde a las venas sacras medias. Entonces aquí está lo de las venas subcardinales, que estas aparecen en primer lugar a nivel de lo que les venía comentando. Están conectadas entre sí a través de las anastomosis subcardinales. Y también están unidas a las venas cardinales posteriores, en este caso a través de los sinusoides mesonéfricos. ¿Sí? Entonces, estas venas subcardinales quedan desestructuradas a nivel de la región de los riñones. Por encima de esta región, el adulto va a tener lo que corresponde a las venas ácigos y la vena hemiácigos. Listo, eso es en el desarrollo inicial. Vamos a continuar. El desarrollo de la vena cava inferior, ¿no es cierto? Ustedes ya recordarán la vena cava inferior, que de igual manera en anatomía lo hemos venido viendo, se desarrolla a través de varios cambios. Estos cambios van a ir de manera caudal, o sea, todo desde atrás hacia adelante. Y esto generalmente va a estar desplazado del lado izquierdo hacia el lado derecho. Entonces, ustedes recordarán que la vena cava está del lado derecho de la columna vertebral, discurriendo al lado de la aorta de igual manera, ¿no es cierto? Entonces ahora se van a dar cuenta por qué. Porque el momento de la formación, ustedes se ven que esto se va a ir desarrollando de este lado derecho, ¿no es cierto? Entonces, la vena cava inferior, ¿por qué va a estar dado? Va a tener varios segmentos. Va a tener un segmento hepático, ¿no es cierto? Que ya les comenté, que procede de la vena hepática, que va a ser todo lo que corresponde a lo que les comenté del desarrollo del primordio del hígado y lo que va a dar lugar a la vena vitelina izquierda, ¿no es cierto? La vena vitelina izquierda, todo lo que sea del lado izquierdo va a dar el desarrollo del sistema portohepático, del hígado, de sus sinusoides, del segmento hepático y las venas hepáticas. El segmento prerrenal, tenemos aquí, miren la parte prerrenal en lo que se ve en lo que es verde. Tenemos el segmento prerrenal, que tenemos la vena subcardinal derecha y el segmento renal. Y el segmento postrenal, que va a dar razón a las venas supracardinales derechas. ¿Sí? Entonces, dentro de las anomalías de las venas cavas, que no sé si Diego tiene preparado para darlo en este momento,
para no perder el hilo del desarrollo de la vena cava, o no tiene preparado las anomalías de las venas cavas. Sí, Doc, las anomalías, las que constaban en el libro, la vena cava doble, la izquierda, sí. Ya, entonces presentémosles a sus compañeros para que no se aburran de mi voz y ahora se aburran de su voz, no mentira. Ya les comparto. Sí, ya, ok. Es en la diapositiva 5, por favor, para que me ayudes. No, antes entonces, perdón. Ya. Bueno, buenos días con todos. Lo que les voy a mencionar en este caso es acerca de las malformaciones cardíacas congénitas, pero enfocadas a lo que es el desarrollo de la vena cava. Ya. Tenemos, bueno, como ya había explicado la doc, que la vena cava superior se forma a partir de lo que es la vena cardinal, tanto la anterior derecha y como la cardinal común derecha. Y el desarrollo de la vena cava inferior a su vez se da por una serie de cambios en las venas primitivas, pero del tronco del cuerpo, ¿no? Y como ya lo había dicho la doc, tiene lo que son 4 segmentos, lo que es el hepático, la parte hepática, la prerrenal, la renal y la postrenal, o sea, haciendo referencia a que tiene relación bastante con lo que es el riñón y lo que es el hígado. Ya, tenemos el primer caso, lo que es, bueno, vamos a ver diferentes anomalías presentes tanto a nivel estructural como funcional en lo que respecta a la vena cava. Las anomalías congénitas de la vena cava, en este caso vamos a hablar algunos de las inferiores y otros de las superiores, son resultado a una persistencia o una regresión anormal en las venas embrionarias precursoras. Es decir, si sucede alguna anormalidad en las venas que lo van a formar en sí, porque como habíamos mencionado en toda la clase, las venas principales, como son estas, se dan a partir de otras ramificaciones o de otras venas embrionarias que son precursoras. Entonces, si se da una regresión anormal a nivel estructural, va a fallar obviamente lo que es la morfología o la morfofunción de las venas cavas, ¿no? Y también dice que estas malformaciones son bastante raras. Generalmente no son asintomáticas, pero se les ha diagnosticado a través de lo que son valoraciones ecográficas o también lo que son ultrasonidos, ¿no? En lo que es la parte de la gestación precoz, ¿no? Para poder determinar alguna anomalía, ya que como habíamos mencionado igual, el sistema cardíaco es uno de los primeros, bueno, es el primordio, o sea, como que el primer sistema importante en funcionar, entonces casi es más sencillo, digamos, en este caso, diagnosticar a temprana edad, lo que es a tempranas fases o semanas, lo que es alguna malformación en esta estructura. Ya, tenemos que debido a las numerosas transformaciones que ocurren durante lo que es la formación de la vena cava superior y de la vena cava inferior, puede darse variaciones en su forma y ya cuando sea lo que es durante todo el desarrollo hasta llegar a ser adulto se va a originar lo que es un cambio estructural, ¿no? La anomalía más frecuente, digamos, en esta no constan, pero la anomalía más frecuente es alguna interrupción en lo que es el trayecto abdominal, lo que provoca, recordemos que la vena cava inferior se encarga de recoger toda la sangre desoxigenada para llevarla al corazón, pero la sangre desoxigenada de lo que son los órganos a partir del nivel inferior del diafragma, es decir, de los miembros inferiores y de todo lo que es la pelvis, ¿no? Hacia el corazón. Pero en este caso, cuando se da lo que es una interrupción en su trayecto abdominal, la que va a transportar como se podría decir como una vena suplementaria a esta funcionalidad, es la vena sigos, la que venía en la parte posterior de lo que es la vena cava inferior, ¿no? De la vena cava superior. Ya. Entonces tenemos ahora también el primer caso, la vena cava superior doble. Como podemos ver, digamos, estructuralmente se puede notar que, como su nombre mismo lo dice, que existe lo que es una vena cava superior doble, ¿no? Esto se debe a una persistencia anómala en lo que es la vena cardinal anterior izquierda, la que origina
lo que origina una vena cava superior izquierda persistente, es decir, como que, es decir, que ya se presenta, ¿no? En estos casos existe lo que son dos venas cava superiores. Las anastomosis que suelen formar la vena cava brachiocefálica izquierda es pequeña o a veces hasta inexistente. Esto recordando lo que son las ramificaciones que tienen, ¿no? La yugular y la brachiocefálica. La vena cava superior izquierda está anómala. Esta es derivada de lo que es la cardinal anterior izquierda, y la vena cava cardinal común se abre lo que es la aurícula a través del seno coronario. Todo esto provocando que exista lo que son dos ramificaciones de dicha vena cava superior, es decir, una vena cava superior doble. Ya, en el siguiente caso tenemos la vena cava superior izquierda. En este caso podemos notar que además de lo que es digamos, las derivadas como la brachiocefálica y la yugular, se puede tener lo que es una vena cava superior izquierda, como que a partir del tronco, esta no sería doble porque no sale, digamos, del mismo sitio de lo que es la parte inferior del corazón, perdón, la parte superior del corazón, de la base de la aurícula, sino que esta sale a partir del tronco mismo de la vena cava superior. Entonces, la vena cardinal anterior izquierda y la vena cardinal común pueden formar una vena cava superior izquierda, al tiempo que la vena cardinal anterior derecha y la vena cardinal común también forman esta vena cava superior, ¿no? Entonces, aquí vemos también, además, que a consecuencia de esta malformación, la sangre que procede, digamos, de lo que es recordemos que la vena cava superior se encarga de recoger lo que es la sangre desoxigenada, pero de los órganos a nivel superiores del diafragma, ¿no? Entonces, a consecuencia de ello, la sangre que procede del lado, en este caso del lado derecho, obviamente del lado derecho, es transportada por la brachiocefálica hasta la vena cava superior izquierda, inusual, que finalmente desemboca en el seno coronario. Esa sería la parte anómala a lo que es la funcionalidad de dicha vena. Ahora tenemos la ausencia del segmento hepático de la vena cava. Ya desde lo que habíamos mencionado antes, hablábamos de que estaban por segmentos, que serían como que los segmentos, los primordios, digamos, esos segmentos que son primordiales al inicio, ¿no? Como ya hablábamos de postrenal, renal, y lo que es el segmento hepático. Ahora vamos a hablar de una ausencia de dicho segmento hepático en lo que es la vena cava inferior, porque recordemos, la vena cava inferior pasa por lo que son el riñón y lo que es el hígado, recogiendo todo lo que es la sangre. Entonces, en ocasiones, en ciertas ocasiones, lo que es el segmento hepático de la vena cava inferior no se forma. ¿Y qué sucede? En consecuencia, la sangre que procede de las partes inferior del cuerpo se drena en la aurícula derecha a través de ¿cuál? De las ya habíamos mencionado las venas ácigos y hemiácigos. Como igual lo vimos en anatomía, entonces vamos a recordar aquí que las venas ácigos son procedentes de la parte posterior, ¿no? Entonces, las venas ácigos y hemiácigos van a cumplir esa funcionalidad ante la ausencia de un segmento hepático que nos dirija lo que es la sangre de dicho segmento, no, de dicho, digamos, del hígado, ¿no? Ya. Y tenemos que las venas hepáticas se abren por separado en la aurícula derecha. Esto debido a la ausencia de dicho segmento. Y por último tenemos lo que es la vena cava inferior doble. En casos poco habituales, la vena cava inferior queda por debajo del nivel de las venas renales, que está representada por dos vasos. En general, el izquierdo es mucho más pequeño que el derecho. Ese trastorno se debe posiblemente a una anastomosis entre las venas del propio tronco. El resultado es que la parte inferior de la vena supracardinal, es decir, digamos, ya como hemos mencionado, las cardinales común, posterior, anterior, esta sería supracardinal, es decir, es la parte superior izquierda, persiste en forma de una segunda vena cava inferior, existiendo así como pueden ver en la imagen lo que es dos segmentos o bueno, dos estructuras que hagan su funcionalidad o bueno, su morfología como una vena cava inferior. Como ya lo había dicho, eso se puede reconocer a través de una valoración ecográfica o ultrasónica en una gestación precoz anómala.
Ya, y entonces también podemos mencionar que lo que es la parte doble de la vena cava inferior es un tipo de variante anómala muy infrecuente, causada por la falta de fusión de las venas supracardinales derecha e izquierda en el periodo embrionario. Entonces, esa sería como la idea en general que debemos tener de esta malformación. Si nosotros vemos que existe lo que es una vena cava inferior doble, vamos a poder saber que esta es causada por la fusión de las venas supracardinales, por la falta de fusión, perdón, por la falta de fusión de las venas supracardinales, tanto derecha como izquierda. Y solo para guiarnos, supracardinales, recordemos, como nos había mostrado, cardinales anteriores, cardinales posteriores, cardinales comunes. Supracardinales, es decir, las que están en la parte superior de las cardinales que ya habíamos tratado. Y estas serían las principales malformaciones que presenta las venas cavas tanto superior como inferior. Y ya, Listo, gracias Diego. Vamos a continuar. Entonces ya vimos en este momento lo que corresponde a las malformaciones o a las anomalías de las venas cavas, ¿no es cierto? Entonces ustedes ven, les voy a compartir para que otra vez volvamos a hacer una retroalimentación de este gráfico. Sí, entonces lo que ustedes vieron, Diego nos comentaba esto, lo de malformaciones, al momento en que estas venas cardinales posteriores, las subcardinales y cada uno de los segmentos que se van formando, no sé, por alguna causa genética. Habla en la literatura que aproximadamente 500 genes son los responsables de realizar esta formación en el desarrollo del sistema cardiovascular, ¿sí? Entonces, ustedes saben, la formación genética, bueno, ya van a ir estudiando posteriormente. En la formación genética, estos genes son los que le van diciendo al organismo cómo se debe ir comportando y cómo cada una de las células debe irse colocando en cierto lugar, ¿sí? Entonces, si uno de estos genes, por algún tipo de agentes externos, no sé, tal vez algún gen que en el momento de la translocación, en el momento del enlace cromosómico, lo que ocurre es que no envía la información adecuada como normalmente, entre comillas, debería ir, entonces ocurren este tipo de malformaciones, ¿sí? Entonces, al tener estas malformaciones, ustedes ven que pueden haber persistencias dobles, que puede haber tanto doble superior, es decir, dos venas cavas superiores, dos venas cavas inferiores, o que puede haber ausencias también de segmentos hepáticos que pueden ser desarrollados por el momento en el desarrollo de la vena ácigos y de la vena hemiácigos, que pueden ir liberando cada una de estas malformaciones o anomalías que se habla de que no se pueden detectar al 100% si existiría alguna variante anatómica. Entonces, lo que ustedes ven aquí o lo que nosotros demostramos aquí como docentes es lo más común, ¿no? Es decir, ahí de este lado, hay la vena cava, discurre por el lado derecho, pero ustedes saben que esto es lo más común, que puede haber un doble drenaje. Ustedes han visto también personas que tienen dos riñones o en ocasiones vasos accesorios. Entonces, todo esto se debe a que en el momento del desarrollo embrionario hay algún tipo de malformación que va causando estas anomalías. Ya. Gracias a Diego por continuar. Entonces, lo que les comentaba de la vena cava inferior, ya. Ahora tenemos las arterias de los arcos faringios y las ramas de la aorta dorsal. Recordando, ¿no es cierto? Ustedes vieron en el gráfico anterior. Bueno, aquí sí se ve. Aquí, mire. Aquí ustedes ven que se ve como unas ramitas, ¿no es cierto? Recordando otra vez, este es el corazón, la parte ventricular, la parte auricular. Esta disposición del corazón que tenemos en la región del centro, lo que va a hacer es que se va a plegar, ¿no es cierto? Esta parte posterior se va a plegar, se va a unir a la parte anterior, que ya vamos a ver cómo se forma el corazón. Se va a unir y va a dar la característica común del corazón, ¿cierto? Con sus 4 cámaras. Pero aquí ustedes ven que está formada una parte anterior con el corazón primitivo y aquí tienen unas ramificaciones en la parte anterior.
Estas ramificaciones van a ser las arterias de los arcos faringios, que es lo que vamos a ver hoy. En este momento, los arcos faringios se van a formar estas generalmente en la cuarta semana y van a ser irrigados porque ustedes ven aquí por la arteria, por la aorta dorsal, que es una de las aortas más grandes, que es la que va a dar lugar a la aorta en sí, ¿no es cierto? Y a la aorta con sus diferentes porciones. Estas células van a irse separando y van a dar también a lo que corresponde, va a irrigar a lo que corresponde a nivel del sistema o del tubo neural, del sistema neurológico, las aortas dorsales. Esta es la única, la que va a recorrer toda la región dorsal del embrión y va a ir dando lo que corresponde a la aorta torácica, a la aorta abdominal, que ustedes ya lo vienen viendo en la parte de anatomía, ¿sí? Y hay arterias intersegmentarias. Entonces recordamos, aquí hay arterias de los arcos faringios. Los arcos faringios tenemos aquí, miren, aquí se ve en esta parte craneal, recordamos los arcos faringios, que son que si existe algún tipo de malformación en los arcos faringios, hay daños a nivel de lo que corresponde a la cara, oídos, ojos, ¿no es cierto? Que ya vimos. Y las arterias intersegmentarias, hay aproximadamente estas intersegmentarias son, estos ven aquí como se ve en la aorta dorsal, como una sierra, ¿no es cierto? Como unas espinas. Estas son las diferentes arterias intersegmentarias que van a ir por las somitas y que van a irrigar todo lo que corresponde a la región vertebral, a la columna lumbar, a las arterias intercostales. ¿Sí? Entonces esta es la que va a dar las diferentes ramas que ya ustedes más lo conocen más que bien en lo que corresponde a anatomía. ¿Sí? Listo. Hasta ahí se entendió en cuanto al sistema circulatorio, ¿sí? Vamos, ahora con las arterias y su desarrollo posterior del corazón. Como les decía, la parte del corazón, esto de aquí, en la parte anterior y posterior se va a plegar y va a ir formando lo que corresponde al corazón. Recordando que tenemos el tubo cardíaco embrionario, que tenemos en este gráfico de acá arriba. Aquí. Entonces, para ver cómo se va desarrollando el corazón, tenemos que se desarrolla a partir del mesodermo esplánico y que va a ir formando todo lo que corresponde a los diferentes músculos. Recuerden, ¿no es cierto? Tenemos el endocardio, el miocardio, el epicardio, que ya les señalé aquí, el epicardio, el miocardio y el endocardio, que van a ser los responsables de la formación del corazón. Entonces, a medida que la cabeza se va plegando, el corazón también va haciendo su formación. Aquí, ¿no es cierto? Entonces, en la cabeza, recuerden, en la formación embrionaria ustedes ya vieron que esto se va plegando y el corazón también se va a ir plegando y se va a ir uniendo para ir formando lo que corresponde al bulbo cardíaco. Y el bulbo cardíaco que va a dar aquí al corazón, bueno, esto es un gráfico ya bastante desarrollado, el corazón con sus diferentes venas, miren la parte hepática con su desarrollo de la vena cava inferior, lo que corresponde a la vena cava superior, las venas todavía aquí tenemos los primordios de las venas cardinales anteriores con su anastomosis, que lo que hace es dar la irrigación suficiente para cada uno de estos sistemas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el bulbo cardíaco? Este va a estar formado por el tronco arterioso, el cono arterioso y el cono cardíaco. Y el seno venoso va a estar lo que es la aurícula, que ya les comenté. Entonces, ahora vamos aquí en la formación del corazón. Ya. El miocardio, formado por el mesodermo esplánico, y va a dar su tubo, va a estar formado por endotelio, por tejido endotelial liso. Aquí otra vez tenemos la figura del embrión, la figura en A que ustedes tienen del lado izquierdo, ¿sí? Que lo que van a ver es que tenemos el amnios, ¿no es cierto? Siempre hay que
en cada una de las figuras que vamos viendo en embriología, ir reconociéndolas para ir nosotros tomando en cuenta cada una de estas estructuras. El pliegue neural que siempre va a estar en la región central, ¿no es cierto? Ustedes saben, por eso se denomina sistema nervioso central, porque desde su formación embrionaria, este se encuentra en el centro y las diferentes somitas. Entonces, esto, al hacer un corte, ustedes pueden visualizar ahora el corte que tenemos en su lado derecho, en la figura en B, se puede visualizar el surco neural, ¿sí? Que lo dibujábamos aquí, con su pliegue neural, que esto lo que va a hacer es cerrar y formar lo que corresponde a la columna lumbar. Y miren, aquí tenemos ya lo que corresponde a la aorta dorsal, ¿no es cierto? Recordando, si se recuerdan que la aorta dorsal discurre en toda la región dorsal del embrión. Entonces aquí se puede visualizar ya en un corte cómo está la aorta dorsal y los diferentes celomas pericárdicos que van a irse uniendo para formar lo que corresponde al tubo cardíaco. Miren, aquí están ambos dos tubos cardíacos, del centro aún vacío, porque falta la fusión en estos dos. El momento en que se fusionan es el momento en que se unen y van a formar las dos aurículas y los dos ventrículos. Entonces, esto generalmente se viene dando por las células del tubo cardíaco. Entonces, ¿cómo es que esto se va a ir fusionando? El tronco arterioso se va a ir fusionando cranealmente con el saco aórtico y se originan las arterias de los arcos faringios que tenemos en esta parte de acá. ¿Sí? Entonces, las células progenitoras van a ser las principales que van a formar el campo cardíaco y contribuyen a lo que corresponde a la parte arterial y venosa del corazón. Y el seno venoso recibe todo lo que corresponde nuevamente a lo que les venía diciendo, las venas umbilicales, las vitalinas y las cardinales. Entonces, estos dos se van a fusionar y van a formar unas en lo que va a corresponder al corazón y su formación, que está nuevamente, regresamos a este gráfico. Entonces, en la parte anterior tenemos lo que corresponde al ventrículo y la posterior a la aurícula. Estos dos se fusionan y van a formar las cavidades cardíacas. Entonces, aquí viene la pregunta que nos hacía Diego en cuanto a la circulación. Entonces, la circulación va a venirse dando porque ustedes ya vieron, ¿no es cierto? Tenemos en este gráfico, la sangre que viene del seno venoso, va a venir todo lo que son del embrión, las venas cardinales comunes y de la región vitelina, ¿sí? Y también tenemos lo que corresponde a las venas umbilicales que van a venir de la región del saco coriónico, de la región del cordón umbilical. Entonces, toda esta sangre procedente del seno venoso alcanza a la aurícula primitiva. Recordemos, en esta parte posterior tenemos la aurícula primitiva. Y lo que va a causar es que aquí va a atravesar un canal que ya les voy a presentar posteriormente en los gráficos, un canal auriculoventricular y que va a llegar al ventrículo primitivo. Este ventrículo se contrae y lo que va a hacer es que va a bombear la sangre del bulbo cardíaco a través del tronco arterioso, que van a ser estas ramificaciones que tenemos aquí, hacia el saco cardíaco y van a irse aquí por la aorta dorsal. Así va a ser inicialmente lo que corresponde a la circulación por el corazón primitivo. Sí, tenemos ahí el corazón primitivo en la circulación. Entonces, ahora para continuar con la división del corazón primitivo. Ya, hasta aquí nos quedamos hoy para que ustedes vayan asimilando lo que hemos visto. Entonces, en la división del corazón primitivo, lo que ustedes ven es que en la parte del surco neural, aquí tenemos las aortas, miren aquí,
ya se va viendo cómo se van formando los tubos cardíacos, ¿no es cierto? Con la fusión. Entonces, una vez que estos se fusionan, miren, tenemos aquí en la figura en C, ¿sí? Tenemos los tubos cardíacos. Estos se van a fusionar y van a ver aquí en su lado, en la figura en D, cómo esta va formando la pared del tubo cardíaco y posteriormente se van a ir tabicando y van a ir formando lo que corresponde a las arterias con su septum arterial, con su septum primum, con su septum secundum, que eso ya lo vamos a ver el día de mañana para no tosigarles con todo lo que hemos visto para que se fusionen los conocimientos del día de hoy. Entonces, mire, aquí el bulbo cardíaco siempre va a ser, tenemos que estudiarlo, la embriología, con los diferentes gráficos, ¿sí? Entonces, siempre en la parte caudal, todo lo que corresponde al sistema neurológico. En la parte central, aquí, con la fusión de los tubos cardíacos, que lo que va a hacer es más o menos a la cuarta semana se habla, ustedes recuerden, a la tercera semana se empieza a formar el sistema circulatorio. A la cuarta semana lo que va a hacer, va a formar los diferentes cojines endocárdicos y estos se van a desarrollar en aurículas y ventrículos. Y estos van a ir formadas por las diferentes células mesenquimatosas que se van a ir formando. Entonces, durante estas semanas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a irse formando las aurículas, los ventrículos, las válvulas, ¿no es cierto? Recordando que hay las diferentes válvulas auriculoventriculares que hasta ese momento aún no toman los nombres que nosotros ya conocemos de las válvulas aórticas, de la triscuspidia, de la mitral, de las válvulas pulmonares. En esta formación aún son válvulas primitivas o válvulas auriculoventriculares. Entonces, lo que van a hacer estas válvulas es que van a ir formándose a medida que se van a ir formando cada una de las arterias y las venas que corresponden. ¿Sí? Entonces, mañana vamos a continuar con lo que corresponde a la división de la aurícula primitiva, de cómo se van formando los ventrículos, de dónde aparece el septum primum, el septum secundum, los agujeros de la fosa oval, los cambios en los senos venosos, que estos van a ser también lugares de malformación, que ya después Diego nos va a complementar con esa información. Entonces, esta ahorita es la generalidad de los vasos sanguíneos. Mañana vamos a ver con lo que continúa con el corazón y sus malformaciones. No sé si, chicos, hasta ahí tienen alguna inquietud, estuvo claro o estuvo confuso aún para poderles ayudar. Dígame, Diego. Doc, solo por consultarle algo. Con respecto a la gelatina cardíaca, ¿esta era la que daría como resultado al bulbo cardíaco? Al bulbo cardíaco, sí, así es. Entonces, esa denominada que le ponen aquí en el libro como una gelatina cardíaca, bueno, lo habla así por darle un nombre a la estructura que se puede visualizar en esta semana de formación. Sí, entonces ya mañana vamos a ver cómo esto se va a ir formando y va a dando a sus diferentes divisiones de las aurículas primitivas y los ventrículos. La verdad que embriología es bastante bonito porque nos permite saber de dónde estamos estudiando la parte anatómica, ¿no? Y también saber por qué en el momento en que un bebé tiene algún tipo de malformación, nosotros nos damos cuenta de que tiene un daño en alguna de estas fases en el desarrollo. ¿Sí? Entonces, creo que estuvo bastante claro. No sé si hay más dudas en cuanto a lo que hoy hemos hablado. No hay dudas. Bueno, entonces, por favor, por recordarles que una vez como se quedó inicialmente dada la clase el día de hoy, mañana se tomarán los prerequisitos para que ustedes de igual manera tomen atención de lo que se ha dado el día de hoy y se vaya estudiando a medida que se va avanzando en la materia para que ustedes tampoco no se acumulen en esto.
Y recordándoles que la próxima semana se dará lo que corresponde al examen del parcial en embriología y en anatomía. Entonces, en este momento sí que tienen materia por estudiar. Déjenme, voy a detenerles la grabación ya.